Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Este es nuestro programa número 24 y hemos estado hablando en todo este ciclo de programas sobre distintas temáticas y problemáticas que hacen a nuestro sistema educativo a nivel provincial y a nivel nacional. Y hoy justamente vamos a tener a dos personas que nos van a hablar sobre esto y vamos a poder hacer esta relación entre todos estos temas y las elecciones que se vienen el próximo 26 de octubre. Pero quien les va a decir quiénes son es mi compañera de siempre, Nuri. Gracias, Dami. Y hoy contamos con dos personas muy importantes. Justamente venimos hablando de educación y de la importancia de la legislación en educación. Tenemos dos personas que forman parte de nuestro equipo docente, ya que son profesores, y que van directamente en las boletas para poder ser votadas a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional contamos hoy con la presencia de Micaela Blanco Minoli. Ella ha sido concejala de Lavalle y se presenta para diputada nacional. Y en el ámbito provincial contamos con la presencia de Lautaro Jiménez, quien va para diputado provincial. Él ya ha sido legislador como diputado provincial y senador provincial años anteriores, así que tienen experiencia y hoy vamos a conocerlos un poquito más. Para este programa vamos a contar entonces con dos bloques. El primer bloque en donde nos vamos a encontrar con Damián y Mica charlando un poquito de lo que se espera en las próximas elecciones y me van a encontrar luego en el segundo bloque a mí junto con Lautaro. Así que vamos a ello. Vamos. Bueno, comenzamos con la primera de las dos personas entrevistadas. En este caso le doy la bienvenida a Micaela. Te voy a pedir que te presentes. Primero te agradezco por venir porque nos dejarás venir a nosotros. Te voy a pedir que te presentes, que nos cuentes cuál es tu relación con la educación, a qué te estás dedicando actualmente y para qué cargo te presentás en esta próxima elección. Bueno, soy Micaela Blanco Minoli, soy en este momento docente desde secundaria, soy profesora de comunicación social y licenciada también, y bueno, vivo en este momento, como decía, de la docencia, doy clases en Lavalle, en dos escuelas de Lavalle, y bueno, también soy candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Y bueno, mi relación, digamos, con la educación, ¿no? Tiene que ver con que toda mi formación fue en la escuela pública, en la secundaria, en la universidad pública, donde también me organicé para defender la educación pública, y bueno, actualmente como docente. Perfecto. ¿Vos has tenido ya algún cargo previamente a nivel legislativo? Sí, fui concejal de Lavalle también, entre el 2018 y el 2022. Bueno, yo tenía tan solo 22 años, creo, cuando salí electa. Y bueno, fue una experiencia muy diferente, ¿no? A lo que por ahí uno está acostumbrado, o al menos de donde venía yo, de la militancia más universitaria, ¿no? Pero bueno, allí con esa experiencia, a donde pude llevar también todo lo que yo había aprendido y militado en la propia universidad, con la Comisión de Mujeres, que nos organizamos por Ni Una Menos, ¿no? Contra la violencia de género. Bueno, pude llevar toda esa experiencia al Consejo Deliberante. Uno de los primeros proyectos que presenté y que logramos que se aprobara en el Consejo fueron las licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales, que eso fue un paso muy importante, porque bueno, es un derecho, ¿no? Que hoy por hoy tienen las trabajadoras municipales, que antes no lo tenían, y creo yo también muy impulsado, obviamente, por el movimiento de mujeres que puso en discusión todos estos temas. Y bueno, también otra de las iniciativas que logramos que se aprobaran en el Consejo fue la declaración de área natural protegida a la laguna de Soria, que bueno, es una de las lagunas del
de una cadena de lagunas, donde está el Viborón y la Paloma también, que es parte del último humedal que queda vivo en nuestra provincia, en la zona norte, centro-norte de la provincia. Así que bueno, también creo que fue una iniciativa y que trabajamos con la Asamblea Popular de Guanacache y que realmente fue muy importante. Genial. Como para ir arrancando, el primer tema que me interesaba era el tema del financiamiento educativo a nivel nacional, o de financiamiento podemos hablar también, pensando en esto de que, bueno, en estos últimos 2 años en particular ha caído mucho el financiamiento en cuanto a las universidades nacionales. Los docentes que no son parte de la universidad han perdido ítems como el FONIT, que se pagaba a nivel nacional. Se han perdido las paritarias nacionales, el piso nacional ha quedado ya muy desactualizado, e incluso empiezan a aparecer proyectos como la idea de modificar el régimen jubilatorio docente, entre otros también grupos de trabajadores. ¿Qué proponen ustedes al respecto? ¿Y cómo se puede luchar contra esta lógica que hay de que el Estado no tiene que intervenir, digamos? ¿Cómo se puede dar vuelta a eso y qué proponen ustedes desde su frente, como futuros o posibles legisladores? Bueno, como vos venís diciendo ya en la introducción, digamos, la situación de la educación es muy crítica. Realmente el ajuste que viene habiendo hace años, ¿no? Pero particularmente desde la asunción del gobierno de Javier Milei, es realmente brutal, ¿no? La caída del presupuesto educativo. Actualmente, bueno, recién charlábamos un poco, ¿no? Pero que se destina apenas el 0,75% del PBI a la educación, y significa una reducción brutal si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el 2023 ese presupuesto fue del 1,40 y pico, ¿no? por ciento. A eso se suma lo que vos decís el FONIT, ¿no? De la eliminación de esa suma, del congelamiento de las paritarias. Bueno, todos sabemos, somos docentes y sabemos que todos los trabajadores y trabajadoras de la educación a nivel nacional, y bueno, y particularmente en Mendoza, estamos cobrando salarios muy de miseria. Y el problema creo que está, ¿no? En poder pensar que la plata no es que no está. La plata para mejorar la educación, para mejorar los salarios, para otorgar derechos educativos, tanto para docentes, para celadores, celadoras, para los propios estudiantes, esa plata está, ¿no? Sino que se la llevan, como ya sabemos, los grandes empresarios, los especuladores. El propio gobierno reconoce que en el último tiempo le entregó más de 1.100 millones de dólares a el campo, ¿no? Con la reducción de las retenciones, lo que equivale al 90% del costo de la ley de financiamiento universitario, ¿sí? Entonces, la plata está, el problema es que se destina obviamente a los sectores más concentrados de la población, y eso obviamente se traduce en universidades que están al borde del colapso, docentes que cobran salarios, un docente hoy universitario que tiene, por ejemplo, una dedicación simple con 10 horas, está cobrando 200.000 pesos. ¿Quién puede vivir, ¿no? Con ese dinero? Entonces nos llevan a una situación de tener que cada vez tener más trabajos, docentes súper explotados, para poder llegar a fin de mes, y al mismo tiempo nos van quitando derechos. En ese sentido, creo que la respuesta que ha dado la comunidad educativa en general, no solo la universitaria, porque me parece que las movilizaciones en defensa de la universidad pública han sido enormes y han convocado a mucha más gente que no solo tiene que ver con las universidades. Creo que ese es el camino que hay que continuar, que hay que profundizar para reclamar mayor presupuesto. Para nosotros el presupuesto educativo se tiene que triplicar. Y esa es una pelea que vamos a llevar al Congreso de la Nación.
Bueno, y en relación con esto, justamente uno de los problemas que estamos teniendo es que se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de declarar a la educación como un servicio esencial. ¿Qué problema o qué desafío ven ustedes en esta situación y cómo plantean abordarlo desde su bloque? Bueno, es una falsa, ¿no? Una falsa propuesta porque suena muy lindo a veces escuchar servicio esencial, pero no tiene nada que ver con mejorar la educación, ¿no? Sino que justamente tiene que ver con atacar un derecho fundamental que es el derecho a huelga de las y los docentes, que somos los que realmente estamos en las escuelas y que sabemos las necesidades que hay. Por eso hay que desmentir completamente que declarar servicio esencial a la educación no implica más presupuesto, no implica más escuelas o mejores condiciones para enseñar y para aprender, sino que justamente es este intento de recortar derechos y sobre todo imponer un disciplinamiento, ¿no? En quienes defendemos la educación pública. Creo que nos quieren hacer creer que cuidar la educación tiene que ver con impedir que los docentes o los trabajadores y trabajadoras de la educación en general hagamos paro, hagamos huelga, pero justamente creo que somos nosotros, nosotras, quienes sabemos que la calidad educativa hoy la estamos sosteniendo en las escuelas, ¿no? Entonces, también me parece que tiene que ver, ¿no? con ese intento de mercantilizar todavía más la educación, ¿no? Y que no es solamente un ataque que está llevando adelante el gobierno nacional, sino que lo hemos visto que hay gobiernos que se dicen progresistas, como el gobierno de Kicillof, que también les descuenta a los docentes cuando hacen paro, ¿no? Bueno, acá en Mendoza el famoso ítem aula que nos tiene a todos y todas que intentan, ¿no? Hacer ese disciplinamiento. Y por eso me parece que es muy importante plantear que la esencialidad tiene que ver con, si creemos que la educación es esencial, hay que invertir en educación. Continuando, una de las cuestiones que siempre solemos tocar en nuestros programas tiene que ver con que muchas veces, sobre todo el nivel nacional, pero también lo podemos ver en muchos gobiernos provinciales, que existe una lógica meritocrática respecto a la educación, respecto a esto de, bueno, el que quiere puede, ¿no? En cuanto a logros educativos. Y a nosotros nos gusta hablar mucho del tema de los contextos y de las desigualdades. ¿Cómo analizan esos temas ustedes y qué propuestas hacen desde el Frente de Izquierda para, bueno, poder un poco empezar a cortar, digamos, esas brechas que existen a nivel social? Uh-huh. Bueno, la verdad que la meritocracia obviamente que promueve la derecha en general, no solo este gobierno, sino que tiene que ver con una lógica, ¿no? Es una gran mentira porque nos quieren convencer de que si, eso que decías, ¿no? De que si uno se esfuerza puede alcanzar lo que se proponga, cualquier cosa, cuando en realidad es el propio sistema, por ejemplo, en las universidades, el que expulsa a los pibes, a las pibas que quieren estudiar y que también tienen el derecho a estudiar, ¿no? Hoy por hoy, el 40% más o menos de los estudiantes que ingresan a la universidad tienen que abandonar justamente por problemas económicos y además la gran mayoría, más creo que hoy debe estar en el 60%, pero el último, si no me equivoco, el último informe que hizo la Universidad Nacional de Cuyo era del 53, 55% más o menos de los estudiantes, las estudiantes que trabajan además para poder sostener sus estudios. Entonces, creo fundamental que hay que plantear un sistema de becas mucho más profundo, ¿no? Que tengan que ver no solamente con, bueno, la pelea obviamente
por el boleto educativo gratuito, es una demanda que no ha sido cumplida y es histórica. Creo que el movimiento estudiantil todavía levanta esa bandera y hay que pelear, ¿no?, por eso. Pero también un sistema como más integral, ¿no?, de becas que incluyan becas, por ejemplo, de alquiler, porque sabemos que pasa mucho también que estudiantes del interior, por ejemplo, tienen que o movilizarse o venir a la ciudad a alquilar para poder estudiar. Entonces, reforzar ese sistema me parece que es clave, lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? Invertir más en educación y lograr que el financiamiento educativo sea un financiamiento real que implique básicamente garantizar este derecho. Bien, y hablando justamente de derechos, tenemos un gobierno que no, en principio de lo discursivo, pero también desde muchas de sus acciones de gobierno, no va como en la lógica de lo que serían los derechos humanos. Hemos estado viendo, bueno, cómo se ha financiado, por ejemplo, la educación sexual integral a nivel nacional, cómo aparecen toda una serie de discursos negacionistas respecto, por ejemplo, a lo que ha sido el terrorismo de Estado en este país. ¿Cómo piensan ustedes poder trabajar y volver a poner en foco esas agendas y en algún punto llegarle a la gente que por ahí ha sido convencida de que esos temas no son importantes? Uh-huh. Bueno, por ahí lo voy a relacionar incluso un poco con lo que hablábamos recién, porque frente a la lógica del individualismo, que es la base, ¿no?, de la meritocracia, nosotras vemos todo el tiempo en las universidades, en las escuelas, que la contraposición a eso es la solidaridad, ¿no? Cuando hay una necesidad en el aula o de un pibe o de una piba, quienes actuamos somos la comunidad educativa y en ese sentido, ¿no?, quienes también sostenemos la memoria, quienes también peleamos porque exista la educación sexual integral, somos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Eh, y creo que hay que dar una lucha muy dura en las escuelas frente a este intento de plantear nuevamente que hay que contar la historia completa, intentando instalar la teoría de los dos demonios. Porque si nosotras como comunidad educativa, digo, dejamos que avance esta idea, bueno, es muy peligroso. Y, y así también es como el resto del arco político empieza a acomodarse en esos discursos que a veces les vienen muy bien y terminamos viendo cómo hay dirigentes del peronismo en un acto, ¿no?, posando con Villarruel, que es una de las negacionistas número 1 de nuestro país. Entonces, creo que mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos de nuestro país es muy importante, y seguir el ejemplo también de las abuelas, de las madres, que eso creo que tiene que ver mucho también con la historia de las docentes mendocinas, ¿no? Y que bueno, en mi caso lo aprendí o tuve esa experiencia de alguna forma, ¿no?, de que quienes salimos a pelear o quienes salen a pelear por los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescentes, también son las docentes. Y en el caso de las maestras de Lavalle, en su momento cuando desapareció Joana y nos enteramos que había desaparecido Soledad Olivera, fueron las docentes, fue mi mamá Silvia Pinoli, que fue una de las que encabezó esa lucha y que dijeron: nosotras como docentes tenemos un rol y no podemos hacer de cuenta que acá no pasó nada, no vamos a hacer de cuenta que acá no pasó nada porque nos falta una niña. Entonces, poner también en debate, ¿no?,
cuestiones que en ese momento, que fue en el 2012, en las escuelas no se hablaba, que era la trata de personas, que era la desaparición de las mujeres, que era algo que después conocimos o que le pusimos nombre, que eran los femicidios, que son los femicidios, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido, defender la educación sexual integral e incluso pelear por ampliarla, que es una propuesta que nosotros estamos impulsando también en el Congreso Nacional con Miriam Bregman y bueno, que es una de nuestras tareas ahí, tiene que ver con ampliarla, tiene que ver con que no puedan las instituciones elegir si van a aplicarla o no, o cómo van a aplicarla. Entonces, esto es fundamental porque sabemos que la educación sexual integral es tan importante porque tiene que ver con que puede salvar de alguna manera, ¿no?, vidas de niñas, de niños, de adolescentes, porque no, puede prevenir básicamente abusos. Entonces, creo que esa lucha, esa pelea, tiene que ser también por la que nos organicemos desde abajo, también docentes, en conjunto con nuestros estudiantes, que son quienes también tienen que exigir ese derecho. Genial. Bueno, para cerrar y antes de darle paso a tu compañero, algo con lo que quieras cerrar esta partecita, algún mensajito cortito para tus posibles votantes. No, creo que se vienen discusiones muy importantes en el Congreso Nacional, que se vienen discusiones muy importantes en la legislatura, en la provincia, en el país, que vamos a una situación cada vez más convulsionada y me parece muy importante estos debates, que en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, bueno, en las fábricas, en todos los lugares, podamos debatir de todos estos temas, podamos organizarnos, porque creo que va a ser muy necesario poner en pie, ¿no?, al movimiento estudiantil, a los docentes, a los trabajadores y trabajadoras de la educación y en general, ¿no?, a las mayorías de nuestra sociedad para poder justamente pelear contra quienes cada vez quieren atacar más el derecho a la educación, a la salud, el derecho a tener trabajo registrado, porque sabemos que se viene la discusión de la reforma laboral también, y bueno, obviamente el derecho a poder comer y también a tener tiempo libre, que es algo que no se discute para nada, y para también fortalecer esas peleas que yo estoy convencida que van a surgir, es necesario, creo, que haya legisladores y legisladoras de izquierda en el Congreso, en la legislatura con Lautaro, que ahora va a charlar con ustedes, porque nuestra función ahí es llevar todos esos reclamos que se dan en las calles al Congreso de la Nación y también necesitamos justamente poder fortalecer el bloque de la izquierda en el Congreso, porque hay muchos que hacen campaña diciendo que son oposición y después terminan votando absolutamente todo, o yéndose a fumar un pucho, cualquier cosa para favorecer al gobierno. Y saben que en nosotras no van a encontrarse con esas sorpresas, así que, bueno, eso me parece que es muy importante para estas elecciones. Genial. Bueno, Mica, muchas gracias por este tiempo y ahora continuamos con la segunda parte. Bueno, bienvenidos al segundo bloque y ahora contamos con la presencia de Lautaro. Lautaro, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? mucho gusto. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros. La verdad que para nosotros es un lujo tenerlos, escucharles y poder hablar con ustedes. Miro para acá porque la tengo a la Mica dando vueltas. Lauti, vamos directamente a Mendoza. Primero, quisieras presentarte, por favor, contarnos para qué cargo vas, cuál es tu historia, tu trayectoria. Bueno, yo me llamo Lautaro Jiménez, soy maestro de educación primaria, trabajo en la escuela Dr. Carlos Padín de Godoy Cruz y he sido legislador por el Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados, posteriormente en el Senado provincial,
hasta el año 2022 en el que volví a trabajar a mi escuela y actualmente voy como candidato a diputado por la primera sección electoral en representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, que forma parte de lo que es el Frente de Izquierda Unidad, junto con compañeros de otras organizaciones como el Partido Obrero, el MST. Bien, bien. ¿Hace cuánto que sos docente, profesor de primaria? Y yo me recibí en el 2008 y ya tomé mis primeras licencias, cargos en el 2009. Bien. Ahora que ya volviste a trabajar, te has encontrado con una realidad distinta a cuando dejaste el cargo, cuando licenciaste el cargo, me imagino. Ha salido últimamente, el año pasado, la ley 9.800, déjenme chequear, 9.598, que creó un ítem nuevo en lo salarial y que tiene que ver con el ítem arraigo. ¿Qué opinás, qué opina el Frente de Izquierda sobre estos ítems y estas políticas de precarización? Que a nosotros pensamos que son ítems de precarización en donde las personas que trabajamos en docencia tenemos que aumentar la carga de trabajo para poder llegar a una canasta básica, que con un cargo es imposible llegar a ese sueldo. Bueno, creo que el conjunto de reformas que se han ido implementando en la última década tienen que ver con que justamente siempre se ponen en discusión ítems aislados que se supone vienen a solucionar o a poner un parche en la problemática del desempeño del personal, en la formación de carrera, en la atención y la prestación del servicio educativo. Y en realidad lo que tiene que ver es que en concreto lo que significa es que cada vez se pierde más la carrera docente. La carrera docente está hoy por hoy licuada. Es decir, un docente que recién se inicia y un docente que tiene a lo mejor 20, 30 años de antigüedad, tiene lo que anteriormente se llamaba la pirámide salarial, hoy ya eso es una expresión arcaica. Ya no solo no se habla de pirámide salarial, sino que no existe, no hay un progreso según tu formación, no hay un progreso según tu antigüedad, no hay un progreso según las características de la escuela en la que vos te hayas desempeñado, sino que progresivamente se fueron incorporando artículos que tienen que ver con el desempeño que vos tenés como empleado del poder político. Está bien, si vos cumplís con determinadas necesidades que tiene el poder político, se supone que prestás mejor el servicio educativo. Como por ejemplo, no faltar si estás enfermo, no faltar si tenés que cuidar a tu hijo, hija, hije, si sos sostén de familia. ¿Qué otra cosa te referís? El no faltar en realidad fue la gran discusión del ítem aula en el 2016, ¿está bien? Y tiene que ver porque siempre se va como reforzando. Actualmente hay como 3 ítems, ¿no?, que hacen alusión a lo mismo, que es el presentismo. Es un ítem que ya existía, que formaba parte originalmente de la carrera docente, pero que justamente como una herramienta de darle un carácter mucho más particular al tema de las faltas, que era tratar de responder al crecimiento de las enfermedades profesionales, que tenían que ver con el desgaste que se estaba presentando en la propia docencia a partir de la naturalización del doble cargo y de otro tipo de desarrollos también, las protestas, las huelgas, se creó el ítem aula como un supuesto premio al presentismo que venía a solucionar esto. Después vuelve otra vez esto, lo del arraigo, que también vuelve a tomar esas mismas características, siempre se machaca sobre lo mismo, pero en realidad hoy ya ni siquiera es sobre eso. O sea, no es que vos porque no faltes no te lo van a descontar. O sea, es mucho más irracional, por eso a mí me gusta decir las cosas para mí más claramente como son. Tiene que ver con que vos respondas a los caprichos políticos del funcionario de turno, ¿está bien? O sea, vos podés tener la suerte, yo me considero un tipo con bastante suerte, no he tenido que presentar una licencia por enfermedad todavía en los últimos años, entonces se supone que vos, suponete que sorteás ese problema y no tenés un descuento por el problema de docentismo. Bueno, si te sale un traslado, porque vos te querés correr a una escuela que esté más cerca de tu casa, o querés ascender. Por ejemplo, claro, vos querés tomar una vicedirección, te ofrecen, o un director que quiere tomar, por ejemplo, una supervisión, que va y se presenta.
Bueno, hoy ya no puede calcular porque no va a ascender, porque lo que puede llegar a lo mejor a cobrar de más, los pesos que puede llegar a cobrar de más por tomar un cargo de supervisión, los va a perder porque pierde el ítem arraigo, ¿está bien? Entonces eso vos decís, ¿ya qué tiene que ver con el tema del presentismo? Nada, no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver es que realmente hoy por hoy ellos quieren un régimen de control total, de que vos estés donde estés, de que todos los docentes, desde que el recién se inicia hasta el que está trabajando en Las Catitas, o esté trabajando en Ranquil Norte, o esté trabajando en Panquegua, o esté trabajando en el microcentro de la ciudad de Mendoza, van a cobrar lo mismo, van a estar vigilados, van a estar controlados. Y eso tiene que ver ya con esta fantasía que tiene el poder político, que es entender que en realidad el docente no es un pedagogo, no es alguien quien enseña, sino que es simplemente una máquina repetidora de lo que ellos quieren que vos digas. Cuando hablamos de las condiciones en docencia, todo esto que vos estabas diciendo, que quieren un empleadito que cumpla con ciertas características, no esperan de docencia la pedagogía y todo el trabajo que le ponemos sinceramente, encontramos un montón de trabas en este camino. Por ejemplo, la inestabilidad laboral, el bono de puntaje que no se hace todos los años. En primaria, la diferencia es que se puede titularizar todos los años, pero en secundaria, ¿cada cuánto tenemos una titularización? Entre todas estas cosas que vienen a hacernos echar para atrás en la docencia, por así decir, ¿qué reformas concretas o qué proyectos piensa y tiene la izquierda, tienen ustedes para presentar ahora si ganaran en el cargo? Bueno, es muy importante en este caso entender que cuando vos proponés algo para que se aplique en el sistema educativo, hay distintos actores sociales que están interesados, es decir, que hay voces que vos tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros logramos trabajar en un momento un trabajo muy grande que se hizo junto con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que fue todo el trabajo de rezonificación, recategorización de las escuelas según las necesidades de la zona. Yo me acuerdo de eso. ¿Esto fue en qué año? Y en el 2017 y 2018, sobre todo. En el año 2018 es un proceso que llevó mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque se trabajaba con las comunidades educativas de cada escuela, con un trabajo sistemático que había hecho el sindicato para decir, miren chicos, esta escuela no puede tener el 40 de zona cuando vos necesitas tomarte 2 colectivos, no tenés acceso a este tipo. La comunidad tiene este tipo de características. Bueno, sabemos que son muchas instituciones, ese proceso llevó tiempo, pero nosotros desde nuestra labor legislativa en la Comisión de Educación podíamos hacer un trabajo muchísimo más concreto porque articulábamos con las juntas calificadoras, articulábamos con los centros de estudiantes, articulábamos con el sindicato y desde ese sentido se pudo hacer una reforma que tuvo un consenso muy grande, ¿está bien? Bueno, en ese sentido, si uno dice, bueno, ¿cómo eso lo aplicarías a lo curricular? Recordemos que venimos de un conflicto enorme, porque en el medio de la pandemia se trató de hacer con un método totalmente opuesto a ese, que fue imponer una ley de educación metida por la ventana, escrita por redactores de las empresas, de las entidades más oscuras de la provincia que querían aprovechar ese momento para colar una ley provincial de educación que produjo una enorme protesta social que la logró derrotar en ese momento. Bueno, ¿cómo se puede trabajar en un sentido participativo? Bueno, tenemos que apuntar a un congreso pedagógico. Así como se trabajó la zonificación de las escuelas, nosotros tenemos que decir cómo va a ser la carrera docente. Y esto no es que afecta solo a la vocación que tiene cada docente en que se le respete su antigüedad, su formación, la calificación que tenga en cada uno de los cursos que ha hecho, sino el propio interés de los padres, el propio interés de la comunidad educativa, es decir, cuál es el perfil que quiere que tengan también sus docentes. Ellos tienen que tener una voz, tienen que tener una opinión. Eso se puede organizar desde un congreso pedagógico provincial en donde se articule y una legislación, una nueva ley de educación surja desde ahí, con el protagonismo de quienes estamos en las escuelas, ¿se entiende? Desde ese mismo consenso tiene que surgir una estabilidad laboral clara. Nadie quiere tener 5 o 6 docentes que pasen uno detrás de otro en un grupo porque se rompe lo que es la continuidad pedagógica, que es algo que sabemos lo importante que es en los chicos y las chicas para que tengan una formación. Nadie quiere
que siga creciendo las enfermedades inculpables, las enfermedades profesionales, que implica un desarrollo, tener que pasarte un cambio de función, tener que una enorme cantidad de problemas que surgen por este tipo de manotazos de ahogado que dan los funcionarios políticos implementando reformas inconsultas. Entonces, si bien hay muchísimas cosas que abordar, desde el rol de las juntas, la propia atención, el rol que hoy tiene la escuela en la asistencia social, donde hoy naturalmente es un rol muy importante el que tiene la escuela en la comunidad, tiene que surgir, pero dentro de eso tiene que haber un orden, y ese orden tiene que ser de la participación y del protagonismo que tienen que tener los actores que están en las escuelas, que son ni más ni menos que los trabajadores y trabajadoras de la educación, padres, madres y estudiantes. Y se me ocurre que desde lo legislativo también había algo muy importante cuando vos hablabas de la organización de la escuela y de la ayuda social que hace la escuela, ese carácter social que tiene, es también quizás el armar un mapeo y tener otras instituciones en donde poder apoyarnos, porque la educación, la escuela sola no puede hacerse cargo de todo lo social. Entonces, empezar a pensar, bueno, estos colegios tienen tales instituciones cercanas, poder hacer un protocolo o poder hacer una relación entre esas instituciones que va a hacer que claramente mejore absolutamente todo, ¿no? Eso tiene que salir desde los legislativos, desde esto que vos estás hablando. Tiene que salir de los legislativos si nosotros dejamos de pensar que el legislador es una especie de aristócrata con poderes especiales y privilegios especiales. Si uno entiende que el rol de un legislador puede ser tan o más importante que el de un director de escuela, que el de un supervisor, entiende más la práctica que tiene que tener y el trabajo, lo que vos podés presentar es mucho mejor. Nosotros, por ejemplo, presentamos en la legislatura un proyecto de emergencia edilicia, pero no porque nosotros agarramos y sacamos simplemente un teléfono y se nos ocurrieron o hicimos un cruce por datos de Google. No, trabajamos en ese momento con una seccional muy buena que existió del SUTE, que era el SUTE Godoy Cruz, del año 2016, y junto con esa seccional fuimos recorriendo escuela por escuela de Godoy Cruz. Se hizo un relevamiento tomando cada una de las necesidades y problemas de edilicio que tenían en la zona, y cuando se presentó el proyecto tenía todo un sustento atrás para plantearlo. ¿Está bien? Obviamente también podés presentar un proyecto más genérico que diga, establezcase, hágase un censo, hay una técnica legislativa. Pero la importancia, la fuerza social que toma cuando el legislador está con los pies en la escuela es muy importante. ¿Está bien? Yo te lo digo desde la experiencia de haber estado de los dos lados, ¿no? Como legislador y como maestro. Nosotros tenemos que entender que también el rol del diputado, del senador, tiene que ser como el de un actor más y no ubicarse por encima, sino como un facilitador, como un articulador. ¿Está bien? Y entender que en la legislatura tienen que pasar todo el tiempo directores, docentes, personal, tiene que ser también una voz. En ese sentido, nosotros le llamamos en el término de lo que era de donde viene el origen de la política romana, el tribuno de la plebe, el tribuno del pueblo, ¿no? En el sentido que es un espacio en donde uno tiene que estar abierto y no puede ser que haya una distancia tan grande entre la calle Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento y escuelas que a lo mejor están en 2 cuadras, ¿está bien? No se puede crear una distancia que hoy es una distancia puramente aristocrática para justificar simplemente que unos cobren 6 millones de pesos y que un celador esté cobrando 460.000, 520.000, dependiendo de lo que pueda llegar a juntar, ¿no? Eso no puede ser. Gracias. Hablando justamente de celadores, que vos los acabas de nombrar, nosotros siempre decimos de que, imagínense, si un cargo docente no llegamos a la canasta básica, un celador tiene que cumplir más horas todavía, eso le impide tomar 2 cargos, porque no pueden tener 2 cargos los celadores, y tienen un sueldo que acabas de decir vos justamente, paupérrimo. Entonces, ¿ustedes qué piensan o cómo pensás en el ámbito legislativo que podemos llegar a ayudar o cuáles son las ideas para justamente esta parte del gremio docente? Bueno, yo creo que ahí también hay que terminar con los propios prejuicios aristocráticos que se crean dentro de la propia escuela y que establecen divisiones, que nos debilitan. Porque nosotros sabemos que cuando vos tenés que encarar una medida de fuerza, tenés que llegar con la misma unidad que cuando se te presenta una situación emergente, una situación crítica dentro de la propia escuela. Ahora, resulta que nosotros estamos acostumbrados, porque existe una tradición en la provincia de tratar de pelear, de luchar, aunque seamos una minoría, siempre va a haber alguien que va a defender la carrera. Aunque seamos 3 gatos locos, siempre va a haber alguien que defienda
la carrera profesional de la docencia, la vinculación pedagógica, el rol educativo. Ahora, hay que decir la verdad, siempre se ha marginado y se ha tenido como un sector postergado, como un sector de segunda, el de los celadores, ¿está bien? Que también tiene una propia carrera profesional, también es algo que requiere una especialización, no es lo mismo un sereno que alguien que está a cargo de la cocina, que se capacitan, que tienen que hacer cursos para manipulación de alimentos, capacitaciones para, recordemos en lo que era la pandemia, la forma específica en la que había que proceder a una desinfección. En ese momento, cuando se les trata de exigir, se les pide muchísima calificación, compromiso, desarrollo, además de todo lo que implica la gran cantidad de horas que hacen y la carga de tareas pesadas que hacen, que son enormes. Pero a la hora de que se le cumplan sus derechos, por ejemplo, el estatuto del celador, nunca se lo pone realmente en vigencia. Entonces, realmente hoy tienen una sobrecarga horaria que es tremenda, que depende mucho de los acuerdos a los que lleguen con los directivos, porque ellos tienen hasta 20 días en el mes que pueden tomar horas y cumplir funciones en otra escuela. En el caso de mi escuela, por ejemplo, prácticamente todos los celadores trabajan en 2 escuelas y realmente se presentan situaciones conflictivas porque cuando uno dice, bueno, toman horas de refuerzo, están diciendo, bueno, respétenme, no me den las tareas más pesadas porque se supone que yo vengo a hacer un refuerzo, porque si no, yo estoy saliendo a las 7 de la tarde de acá y tengo que estar a las 7 de la mañana de vuelta en la otra escuela y realmente no me da el cuerpo para pasar ese lampazo gigante otra vez, para volver a baldear. No se puede. Eso lleva a una mayor cantidad justamente de enfermedades profesionales, enfermedades laborales, que va generando una bola de nieve en un desgaste muy grande. Entonces, claramente se tiene que dar paso al cumplimiento del estatuto del celador, claramente se tiene que partir de un piso salarial que no puede estar hoy por hoy, tienen sueldos que son directamente de indigencia, no es que están por debajo de la línea de pobreza, están por debajo de la línea de indigencia, por eso es que están obligados a tener 2 o 3 trabajos, ¿está bien? Entonces, a partir de eso yo creo que se va a potenciar la unidad de la propia escuela, la propia calidad educativa, entendiendo que todos tenemos una función importante, desde el director, el supervisor, hasta el celador, cumplimos un rol fundamental para que las chicas y los chicos lleguen a la escuela y tengan un lugar donde poder desarrollarse y aprender. Sabiendo también que el celador no solamente hace tareas dentro de la institución que tienen que ver con esto de limpieza, que es lo que se cree habitualmente, sino también cumplen un rol muy importante con los estudiantes, con las y los estudiantes. En secundaria, por lo menos, los celadores y las celadoras son muchas veces las que tienen más llegada a algunas personas, a algunos de los niños, a algunas de las niñas. Está la preceptora, claramente, que yo creo que ese rol es magnífico y es uno de los más importantes que tienen los colegios, pero también el celador crea vínculos, y las celadoras crean vínculos también con los chicos y las chicas y hacen tarea social. Muchas veces son las celadoras las que vienen y me dicen o nos dicen en las escuelas, che, mirá, ojo con tal pibe que vino triste hoy, lo vi llorando cuando entró, se peleó con tal, ojo que afuera se está armando una pelea, ¿no? Son muchas veces las personas que están mucho más atentas a otras que quizás se nos pasan cosas. Entonces es muy importante también entender que su rol adentro de la escuela no solamente es limpieza. Esto que vos decías me parece fundamental. Lautaro, ¿sabés qué? Me gustaría preguntarles también, cada vez que hablamos, estamos hablando en las escuelas o estamos hablando en la familia, en diferentes grupos, cuando hablamos de ir a votar y todo lo que significa, muchas veces cuando algunas personas decimos, bueno, la izquierda tiene tales proyectos, me parece que estaría bueno, miren quién va en la boleta o algo así, a veces se escucha el mensaje de ¿para qué vamos a votar a la izquierda si lo que hace en el Congreso o en la Cámara es votar en contra de todo? Lo que hace la izquierda se caracteriza por votar en contra de todo y nada más. ¿Qué le responderías a esas personas que quizás no los conoce directamente y no conoce cómo es el manejo en realidad? No es solamente oponerse listo, o ¿vos qué opinás en ese sentido? ¿Qué le diríamos a estas personas que no conocen la izquierda o que tienen solo ese mensaje? Que es muy importante pensar, tratar de hilvanarlo con lo que discutíamos antes. ¿Qué clase de legisladores necesitamos? Si legisladores que puedan llevar adentro lo que sucede dentro de las escuelas, de los hospitales, de la vida de la clase trabajadora, de lo que sufre y padece un jubilado, o si vamos a tener legisladores que sean una correa de transmisión, una especie de escribanía de lo que el poder ejecutivo, los poderes más concentrados de la provincia y del país quieren aplicar sobre las escuelas. ¿Está bien? Entonces, muchas veces
a veces los argumentos van cambiando. Es verdad, muchas veces dicen votan en contra de todo. Otras veces dicen, no, bueno, pero apoyaron a tal porque apoyaron tal ley y no, entonces, viste, son cómplices de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando se defiende la ley de educación sexual integral, la ley de humedales, todas las cosas que nosotros apostamos a impulsar, los más de 50 proyectos de ley que presentamos en la legislatura, siempre te tratan de decir que cuando estás a favor de algo es porque querés apoyar a otro, de otro partido, o cuando votás en contra por tal cosa. En este caso, yo creo que estos gobiernos han dejado muy claro que realmente el gran problema ya no viene por si estás a favor o en contra en general de algún gobierno, sino por cómo venden los votos a partir de acomodarse. O sea, estamos viendo de que partidos que se presentan como oposición y que vos los escuchás en campaña y decís, uy, pero estos son más opositores que los de la izquierda, esto. Después, con la cara totalmente de piedra, levantan la mano y parecen el gatito de los supermercados. Y vos decís, ¿cómo hiciste para esto? Bueno, porque me dieron asesores, porque me dieron ítem desarraigo, porque mientras a nosotros nos ponen ítem arraigo, a ellos les pagan ítem desarraigo, porque les dan contratos, porque les dan dieta, aumentos de sueldo. El mismo mes que a nosotros nos daban a los maestros el 4% de sueldo, Cornejo le decretó para ellos, para los senadores y los diputados, el 40%. Ellos pasaron de cobrar 4 millones de pesos a 6 millones de pesos y no salió uno. Hay 86 legisladores de diferentes partidos. Ninguno de los 86 salió a decir, aunque sea, ni para hablar ni a favor ni en contra. Hicieron un pacto de silencio, escondieron sus bonos de sueldo. Vos la escala salarial, vos entrás al portal de la DGI, fíjate que cuando el gobierno hace ofertas para mostrar a la gente y poner a la gente en contra de los docentes, dicen, miren lo que van a cobrar los docentes. Nunca te muestran cuánto cobran ellos. ¿Está bien? Entonces, hay una realidad. La gente sabe que vos con la izquierda podés tener mayores acuerdos, diferencias. Algunas cosas te pueden parecer bien, otras cosas te pueden parecer exageradas, otras cosas te pueden parecer lo que quieras. Vos podés tener diferencias de ideas con la izquierda, pero sabés que siempre va a estar del mismo lado. Que si hay una lucha de docentes, va a estar ahí poniendo el cuerpo. Está bien que si te quieren desalojar, van a estar y te van a defender porque tenemos otra concepción de la política. Es otra vocación con la que queremos ir. Entonces, si nos dicen, hey, pero van a ir a votar en contra de todo lo que proponga Milei y Cornejo, la verdad que hoy por hoy te tendría que reconocer que sí, yo no voy a mentir. Cornejo no está mandando ninguna ley hasta ahora que sea a favor. Milei mucho menos. Todo lo que están proponiendo es para peor. ¿Está bien? Por supuesto que si mandaran la ley de humedales, la votaríamos a favor. ¿Está bien? Pero no están mandando la ley de humedales, están mandando el proyecto San Jorge. Por supuesto que si quisieran aumentar el presupuesto educativo, lo votaríamos a favor, pero no están votando, no están proponiendo eso, están proponiendo ataques, ataques y más ataques. Entonces, ¿qué se necesita? Una oposición que no se calle la boca, que no se hagan los tontos cuando le aumentan los sueldos de un día para el otro, que no trance, que no venda y levante la mano traicionando sus ideas y olvidándose de la gente que tenga atrás, que cuando termina su mandato vuelva a trabajar, a desempeñarse, que no se quede justificándose como hacen algunos que pasan de un ministerio a esto, a otro, buscándose un cargo, que tenga otra concepción, otros valores. Eso es lo que nosotros le podemos ofrecer y que tiene que ver con nuestra trayectoria. Y lo repito, creo que eso lo valora mucha gente, no solo la gente que comparte todas nuestras ideas, sino gente que está muy decepcionada del peronismo, del radicalismo, que históricamente tuvieron otros valores, otros discursos, y hoy día tienen candidatos que realmente van al Congreso y votan a favor de lo que propone Milei, ¿no? También hay una realidad y es, al principio vos empezaste hablando de cómo hay una diferencia abismal con solamente la calle Patricia, por ejemplo, en la legislatura, de las personas, los trabajadores comunes y corrientes y las personas que están adentro de la legislatura. Es cierto, no pisamos ahí ni de casualidad. Las problemáticas que tenemos no las hablamos, no las llevamos ni de casualidad. Entonces, pensando en esto, ¿cómo podemos hacer o cómo crees que podemos hacer para que las personas se les escuche su voz? La izquierda, ¿cómo podría tomar estas voces, estos reclamos que se encuentran en la calle y que no llegan? Bueno, en eso tenemos una experiencia muy importante que es tratar de aplicar en el propio trabajo de comisiones, exigir que las comisiones sean abiertas, sean transmitidas y cuando van a exponer las escuelas, porque cuando nosotros proponemos que reciban a tal escuela, en general nos dicen que sí. Pero, ¿qué es lo que te da bronca? Que muchas veces
los hacen ir, los hacen exponer y queda muerto en un expediente, ¿está bien? Entonces, parte de que se escuche la voz es que esa voz también se haga pública, que se transmita, que se grabe, ¿está bien? Que no solamente graben los 5 minutos que duran las sesiones que hacen los martes en el Senado y los miércoles en diputados, sino que la participación de las escuelas sea grabada, publicada en los sitios oficiales y que se pueda ver con una plena transparencia todas las exposiciones que se hacen allí. ¿Está bien? Que se terminen los trámites express, que si vas a tratar esto, imagínense lo de Tadeo García Salazar, mandó ese proyecto de ley, arregló con 4 o 5 jefes de bloque El proyecto de y ley salió. que estás hablando es el del ítem arraigo. Sí, en realidad metió 5 proyectos de ley. Metió un paquete de 5 proyectos donde metió lo del arraigo, lo de qué carreras son prioritarias o no. Hizo toda una serie de reformas que se aprobó en términos express. No se recibió a una sola escuela, a un solo sector en las comisiones. Por eso es lo que yo digo que realmente se está haciendo un desastre en materia legislativa, es algo real. Y por último, muy cortito, esa voz tiene que ser acompañada con una fuerza social, porque muchas veces nosotros logramos que se escuche, lo ponemos, pero también es cierto que tenemos que estar en la calle para pelearlo. Por ejemplo, la situación de las chicas que están en los CEOs, lo mismo que hablamos de los celadores, o sea, hay proyectos, hay cosas, incluso hay leyes que están y no se cumplen, sin ir más lejos, el propio presupuesto educativo. Entonces, tenemos que tener la voz, tenemos que tener legisladoras y legisladores que no se venden, que no traicionan, y también tenemos que recuperar la histórica fuerza con la que la docencia se ha hecho sentir en Mendoza, que es lograr poner a miles y miles en las calles nuevamente. Acabas de nombrar algo muy importante, Lautaro, que no te había preguntado, que es justamente el presupuesto educativo provincial. Contanos cómo es en Mendoza. En Mendoza, básicamente, el gobierno, para incumplir la ley provincial de educación, hace una interpretación arbitraria de lo que dice la ley. La ley establece que del conjunto de los gastos, las erogaciones provinciales, tiene que destinar el 35%. Ellos cuentan, dicen, no, tenemos que dejar afuera lo que son los pagos de capital, tenemos que dejar afuera los pagos de esto y tenemos que contar solamente lo que se destina a personal. Entonces, en el último presupuesto, el del año pasado, dijeron, miren, llegamos al 28, no estamos tan lejos. Estamos dentro de todo cumpliendo por lo menos el espíritu general de la ley. Cuando vos vas a la evolución presupuestaria real, claro, del total de gastos que tiene la provincia, la partida es muchísimo menor. Está bien, estamos hablando del 18, el 17, el 16, de algo que se arrastra por muchos gobiernos. Entonces, parte de la discusión del presupuesto tenemos que hacer que no tenga que ser simplemente una pelea entre los intendentes, el gobernador, los partidos políticos tradicionales que se pelean por un acueducto, por un cosito, sino que realmente es una pelea de actores sociales y eso nos va a permitir realmente poder pelear para que se cumpla las pautas de presupuesto educativo. Que eso impacta directamente en el salario, claramente. Totalmente, pero también en la situación edilicia, las viandas, toda la calidad de servicios que se le prestan a los chicos también. Bien. Lautaro, estamos terminando. ¿Te gustaría decirle algo a las personas que nos están viendo? Claramente tenemos todos los colores detrás de este teléfono, esta cámara, este canal de YouTube, así que es todo para vos. Un voto puede hacer la diferencia. El 26 de octubre se van a elegir legisladores, más de 40 legisladores, las que son las cabezas de lista de los partidos tradicionales ya prácticamente están adentro porque tienen un volumen de votos que los sigue y los acompaña en cada ocasión, pero tenemos la posibilidad de pelear dentro de eso, la posibilidad de que entren 2, 3, 4, todo lo que se pueda pujar para que hayan voces diferentes en ese sector. Entonces ellos siempre van a decirte, mira, no pasa nada, esto es un voto tirado, vos tenés que votar, apostar de acá, elegir entre blanco, negro, los mismos parámetros tradicionales, claro, conformate con esto, cuando en realidad eso se termina el 27 de octubre, están acordando, el presupuesto sale en diciembre en forma express y se van todos de vacaciones, como hemos visto tantas veces en la legislatura. Nuestro compromiso es que vamos a honrar cada uno de esos votos para pelear, para que Mica desde el Congreso, nosotros desde la legislatura, podamos demostrar que realmente el rol de un diputado, el rol de un senador puede hacer la diferencia a la hora de defender los derechos de la clase trabajadora, de la juventud y de todos los movimientos de lucha que son tan importantes para nuestra provincia. Muchas gracias, Lautaro. Ha sido un placer tenerte. También, Mica, muchas gracias por recibirnos y con Damián les agradecemos este espacio y este tiempo. Bien, con esto damos por concluido nuestro episodio número 24. ¿Estamos bien? Con esto damos por concluido nuestro episodio número 24. Esperemos que les haya servido tanto como a nosotros.
dudas, consultas, lo que quieran nos lo dejan acá abajo. Recuerden, pongan me gusta, compartan, sigan el canal, que eso nos ayuda un montón. Acá somos personas que trabajamos en docencia, que hablamos de docencia y que creemos en la educación como motor de cambio y que queremos que mejore. Para eso hacemos este canal, así que contamos con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Venimos con una gran novedad. Tenemos cuenta de Cafecito. ¿Para qué nos sirve? Cafecito es una plataforma a través de la cual pueden colaborar con nosotros y con este espacio para seguir creciendo. Bien, y es algo muy sencillo. Solamente tienen que ir a nuestro perfil, en la parte del link que dice Cafecito, hacen clic allí y ya los lleva directamente con las instrucciones de qué hacer. Muy, muy fácil. Y desde ya les agradecemos mucho por ser parte de esta comunidad. Cada día somos más docentes, familias que visitan este perfil y que utilizan los recursos que les damos, además de ver la programación y opinar sobre educación. Así que muchas gracias por eso y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Adiós.